empezamos con el contexto geográfico. Pues para empezar, Venezuela no siempre fue un país delimitado en sí como lo conocemos hoy en día, y antes fue lo que era la Gran Colombia. Esto después de la colonización española, aunque esta se dificultó un poco y fue a la par que la de la independencia de México, y ahí fue donde se formó la Gran Colombia, conformada por Panamá, Ecuador, Colombia y Venezuela. Este era el mapa de la Gran Colombia, y pues también pues por quien no sabe dónde está Venezuela, pues es en Sudamérica, pegado para allá. Esta parte de aquí es Venezuela, y pues sí, porque hay varias gente que conoce mejor el mapa europeo que de Sudamérica, viviendo en la misma. Y esto ya es Venezuela como tal. En 1930 se disuelve la Gran Colombia, ya de esto debido a las diferencias políticas de cada uno de los países que lo conformaban, ya sea porque unos eran liberales y otros conservadores. Y pues Venezuela es un país ya en conceptos de biodiversidad con bastantes diferencias de esto, porque pues como vemos, bueno, aquí no se ve en el mapa completo, pero esta parte es costa despegado de la playa, pero también tiene una parte que conforma, bueno, es el inicio de los Andes sudamericanos. Entonces tiene como un nivel del mar muy bajo como uno extremadamente alto. Entonces los ecosistemas varían entre montañas y pues costa en sí. Por lo mismo hay diferentes animales que soportan diferentes presiones, altitudes, y hay una diversidad bastante grande. Antes de la colonia, los pueblos indígenas eran recolectores, cazadores y agricultores. Antes de la colonización, los indígenas eran politeístas, lo que significa que adoraban a varios dioses. También veneraban a la naturaleza. Su organización social se basaba en la agrupación de familias. Escogía un chamán, que era el cacique y un chamán. Y desarrollan alfarería y el uso de metales. Bueno, los asentamientos indígenas. Los tres más importantes son los timotocuicas, los arautuacos y los caribes. Actualmente, según el censo del 2011, el 2.8 de la población es indígena, y más o menos son 51 pueblos indígenas diferentes. Bueno, los timotocuicas estaban ubicados en los Andes venezolanos. Tenían una agricultura muy avanzada, eran buenos alfareros y tejedores, y tenían una sociedad jerárquica. Los arahuecos estaban ubicados en los llanos occidentales, eran conocidos por su capacidad para navegar, y bueno, eran recolectores y cazadores. Y los caribes, esta era la tribu más grande, fueron los que más le pusieron como resistencia a los españoles, y tenían un comercio activo. Bueno, la colonización de Venezuela empezó el 3 de agosto de 1498, y fue en el tercer viaje de Cristóbal Colón y Gustavo Sosa, y entraron por el oriente de Venezuela. Sus motivos no eran quedarse en Venezuela, sino conseguir todos los recursos posibles, como lo es la plata y el oro. Y bueno, explotaron a todos los venezolanos e incluso mataron a la gran mayoría. Y lo que hicieron fue, como no había mucha gente, trajeron esclavos de África para usarlos como mano de obra en Venezuela. Tardaron más de un siglo en la colonización, debido a que había muchas colonias y era muy difícil atacar a todas las colonias, así que atacaron una en una, y por eso se fue tardando más. Y bueno, a la llegada de los españoles se empezó a hablar el idioma español y se juntaban con las tradiciones africanas. Ok, ahora vamos a hablar sobre la independencia. Como ya dijo mi compañero Tapia, fueron colonizados por España, pero en 1800, por los años 1800 aproximadamente, España estaba siendo invadido por Francia. Napoleón Bonaparte invade España y quita a el rey Fernando VII del poder y pone a su hermano José Bonaparte. Entonces, los venezolanos
no están muy de acuerdo con esto porque no les cae bien pues, José Bonaparte. Entonces dicen que vamos a hacer una junta y ahí se reúnen, hacen una reunión de cabildos en la cual se ponen de acuerdo para armar su propio gobierno hasta que se vuelva a poner a Fernando VII en el trono español. Entonces, esto sucede el 19 de abril de 1810 y para lograr esto necesitan quitar a Vicente Emparán, que es el capitán general que está en el mando en este momento, pero Vicente Emparán dice, a mí no me van a quitar, entonces dice, yo voy a renunciar para que no me quiten. Y se va, renuncia y se va a España. Entonces pues ya les queda libre el puesto y se hace la Junta Suprema de Caracas, que la conforman, tiene la idea Francisco Miranda y Fernando Bolívar de hacer esta Junta Suprema. Entonces, ellos gobiernan de 1810 hasta el 2 de marzo de 1811. En este momento hicieron muchos cambios como habilitar el libre comercio exterior, el fomentar la industria y la agricultura y prohibir el comercio con esclavos. Y después de esto, en el 2 de marzo de 1811, se empieza el primer Congreso Constituyente de Venezuela, en el cual se usa por primera vez la bandera venezolana y lo conforman las 7 provincias de Venezuela. Este Congreso después hizo un triunvirato que lo conformaban Cristóbal Mendoza, Juan Escalona y Baltasar Padrón. Cristóbal Mendoza después se va a convertir en el primer presidente de Venezuela. Y después, con este triunvirato, el 5 de julio se hace otro congreso en el que se va a firmar el Acta de Independencia de Venezuela para hacer a Venezuela libre. Pero no es hasta 1823 que Venezuela queda totalmente libre, ya que hicieron muchas guerras desde 1811 hasta 1823. Una de las principales guerras es la guerra de Carabobo, y aquí fue muy importante para Venezuela, y pues así quedó hasta después de muchos años libre Venezuela. Pues bueno, Venezuela ha estado libre de ser gobernada por otro país, pero no libre de guerras, ya que, bueno, los golpes de Estado y dictaduras van muy de la mano con todo lo pasado en la independencia. ¿Por qué? Porque el pueblo venezolano siempre estuvo con una gran admiración hacia el poder militar, o sea, hacia los militares, sí. Entonces, por eso muchas veces no era 100%, o sea, no era 100% político, pero sí era la verdad, que era que los militares siempre tenían más poder que los políticos. Y pues bueno, siempre Venezuela ha sido reconocida por todo el mundo porque siempre ha tenido muchos golpes de Estado. Y de hecho, desde el siglo XX hasta ahorita ha contado con más de 21 intentos de golpes de Estado. Pero pues bueno, los más importantes son 6, que son desde 1908 hasta el del 2002 que sigue vigente. Y pues bueno, en 1958, bueno, siempre Venezuela se llevó pues dictaduras militares. Pero en 1958 Marcos Pérez Jiménez fue derrocado, que era un dictador de hecho, y se hizo la democracia. Esta la trajo Rómulo Betancourt, y pues la democracia en Venezuela fue un lapso de 40 años, y de hecho fue las mejores épocas para Venezuela, porque no sabían, Venezuela antes era un país rico en Latinoamérica, y pues fue gracias a esto. Pero luego, en el 2002, en el 98, Hugo Chávez, que fue el gobernador del 2002, intentó hacer un golpe de Estado que falló. Y en el 98, ahora sí, por elecciones, ganó democráticamente. Pero luego, cuando ya estaba muriendo, ya se iba a terminar, o sea, prefirió no morir en el poder, sino cedérselo a Nicolás Maduro, que es el actual gobernador. Y bueno, Nicolás Maduro ganó democráticamente, digo democráticamente entre comillas, porque sí ganó mediante elecciones, pero fue el único participante en ellas. Entonces,
a la hora de que todos le dicen a Nicolás Maduro dictador y que no lleva al poder mediante, de forma legal, él se justifica en que sí ganó las elecciones de forma democrática, que sí y no lo fue. Y pues bueno, de hecho, ahorita el gobierno de Nicolás Maduro ha aplicado más represión hacia el pueblo para evitar otro intento de golpe de Estado, como lo fue en el 2019. Pero, y se ha tenido varios, bueno, Hugo Chávez tuvo varios golpes de Estado y hubo uno que duró 3 días, pero luego se dio por vencido. Entonces, Hugo Chávez siguió. Y pues bueno, actualmente Nicolás Maduro sigue siendo el presidente y no tiene planes para retirarse del poder. Algunos de los bailes típicos son el mare-mare, que se baila en dúos o tríos. Este va acompañado del sonido de la flauta del carrizo y en él se van relatando algunas anécdotas antiguas. El otro es baile de las turas. En él se usa la combinación de maracas y dos tipos de flauta, la flauta alturas y la flauta cacho de venado. El último es el cebucán. Consiste en tejer y destejer 12 cintas de colores que van atadas a la punta de un mástil de madera. Para otro baile muy importante en Venezuela, quisimos hacer una obra artística que se llama el baile del chamuco, que también tiene otro nombre que es el baile de Zaragoza, que consiste en, pues como pueden ver, es el chamuco. Tienen trajes coloridos y usan un sombrero que es mitad de la cara y una máscara. En la máscara se reflejan los ojos negros y tipo chapitas, que esta historia consiste en que todos los colores que están alrededor son como que estrellas de la bandera, que son estrellas fugaces y son coloridas por la independencia y porque quieren la libertad las personas pues de todos los dictadores que hay. Igual este baile siempre es el 28 de diciembre y solo pueden bailar hombres. Vestimenta. Como pueden ver, la vestimenta de la mujer se basa en un vestido simplemente con los colores de la bandera. Y el del hombre es un traje blanco, completamente de algodón, zapato negro y un sombrero, café. Un dato curioso es que el 1 de febrero del 2017 el presidente decretó que ese año iba a ser el año del Liquiliqui, que es como se le conoce. Y desde ahí ya los presidentes, que bueno, sigue siendo el mismo ahorita, en un acto público ya usa el Liquiliqui, pero ya de diferentes colores: negro, gris, beige, blanco, etc. Bueno, ahora la gastronomía. Lo más conocido de Venezuela y Colombia, que más o menos se parecen las gastronomías, son las arepas. El pabellón criollo, que es un platillo que lleva carne, arroz, frijol del negro y papas. Y luego la cachapa, que es esta que está aquí, parece como un hot cake, pero o sea, si es dulce, está hecho de harina de maíz con azúcar y agua o leche y lo rellenan normalmente de queso. Lo otro interesante es el petacón, que es este que está aquí. Haz cuenta como la tortilla, está hecho de plátano y está relleno de alguna proteína. Y bebidas, está el cocuy, que es un licor y está hecho pues con la planta cocuy. Y el maltín, que lo tenemos aquí, está hecho de malto, no tiene alcohol y es muy típico allá. Normalmente lo toman con leche condensada, con canela o con leche evaporada. Bueno, las arepas. La palabra arepa viene del vocablo indígena erepa, que es como le nombraron al maíz. Antes pues era más costoso hacer las arepas, porque pues ellos tenían que remojar el maíz, molerlo, y ya que tenían la masa, mezclarlo, hacer la tortita, y pues no había estufas, ¿no? Y ahorita ya está súper fácil, porque ya tienen la harina hecha. Hay una que se llama harina
arepa y pues la venden en todos, muy fácil. Y bueno, nosotros compramos arepas, Las compras ¿De qué las quieren probar? probar. Pues que No, nos den. pueden comer tantito si quieren, no son muchas y si se quieren repartir. Ay, yo quiero. El profe quiere. Camila no. Hay unos que son de queso y hay otra que es como una chila que tiene como Pero Pipo, Bueno, Pipo la lengua de llevaba. Venezuela. ¿Y el Papa La lengua Pipo? de Venezuela, el idioma oficial y el dominante es el español, como ya todos sabemos. El 95% de la población total habla ese idioma y el otro 5% es su idioma secundario. Y ese 5%, la lengua, digamos, la principal en la secundaria, es alguna lengua nativa de Venezuela o alguna lengua indígena. La ubicación geográfica de Venezuela favoreció a esto y a que la lengua se desarrollara debido a la relación que tenía con el español del Caribe y con el español de Centroamérica. Y como en todos los países el idioma se va dividiendo como en regiones dependiendo en qué región estés. Y hay 5 tipos diferentes, que es la caraqueña, la oriental, la guara, la gocha, la maravino y la llanera. La caraqueña es, digamos, la oficial, que es la que se habla, digamos, en medios de comunicación, cuando el gobierno hace informes, o, pues sí, la principal. Y es ¿Tienes ejemplos de la lengua? Sí, o sea, No, video, no. audio. La oriental se cambia la R por la L, por ejemplo, en vez de perro se dice pelo, o en vez de carro se dice calo, y oriental, pues, digamos, ya saben, es oriental. El guaro se quita la R en los verbos infinitivos, que en vez de decir vamos a jugar, es vamos a jugar, o vamos a comer, es vamos a comer, que se quita la última R. Y el guaro, digo el gacho, mucho, perdón, es en vez de usted, es decir vos. No es cierto, en vez de vos es decir usted. Por ejemplo, en venezolano se dice vos sos, no sé, bonito. Y en vez de vos es usted es bonito. Y el llanero es el lenguaje indígena que se mezcla el indígena con el español normal. De acuerdo. En lo económico, actualmente en Venezuela se observa una economía de libre mercado orientada principalmente a la exportación y refinación del petróleo. Esto debido a que, bueno, la economía de libre mercado tiene características tanto del sistema capitalista como el socialista, debido a que con el golpe de Estado que dio Hugo Chávez, él buscó implementar una economía socialista principalmente, pero actualmente se encuentra en proceso, tiene características tanto liberales como conservadoras. Algunas de las características liberales son la libertad económica y la protección a la iniciativa privada, el derecho de propiedad y la garantía de no discriminación. Y entre las intervencionistas o conservadoras se encuentra la prohibición de los monopolios, el derecho a la calidad de los bienes y servicios y el fomento a las asociaciones comunitarias y cooperativas y la intervención del Estado en la economía. Bueno, pasamos a hablar del contexto actual. Yo voy a hablarles sobre los últimos 10 años que ha pasado en Venezuela. En 2012 sabemos que llega, fallece Hugo Chávez al intentar estar en su cuarto año, en su cuarto mandato seguido en la presidencia de Venezuela, y se lo deja a manos de Nicolás Maduro. Sabemos que el partido era un partido socialista y lo que buscaba era implementar lo que Simón Bolívar había hecho para que el pueblo venezolano fuera libre y soberano. Que en realidad esto era que Venezuela, sabemos que es un país rico, como muchos de los que son en Latinoamérica, que España vino, expropió todos los recursos naturales, y ellos querían hacer a que a base del petróleo Venezuela pudiera ser rico económicamente. Lamentablemente esto no se logró porque ya tenían problemas con Estados Unidos y Estados Unidos les decide meter un bloqueo económicamente. Esto no permite que Venezuela pueda crecer y que exista una hiperinflación. Esto significa que los productos básicos elevan de precio demasiado rápido y la moneda no valga nada como para que yo te pueda vender mi producto básico. Asimismo, podemos ver cómo en los últimos 10 años la gente rica, que ya sabía qué era lo que pasaba para estos años, salió de Venezuela a Estados Unidos buscando una mejor vida o incluso a México, trayendo a todas sus familias para evitar las problemáticas que sabían que iban a venir en los próximos años.
Pero ¿qué pasaba con la gente que no tenía ese dinero? La gente que no tenía dinero, pues lo que buscaba era salir a pie, como lo hacen muchos migrantes que vienen aquí a México, pero ellos lo hacían a Colombia. Aquí es donde se presenta un gran problema de xenofobia debido a que mucha gente discriminaba a los venezolanos por la situación en la que se encontraba. Cosa que es muy irónica porque Venezuela, cuando países cercanos a ellos, que son todo Sudamérica, buscaban apoyo en Venezuela cuando estaban bien, como ya lo mencionaron mis compañeros, y estos siempre se mostraban muy cálidos y les brindaban de su apoyo y de su cariño como países suramericanos. Asimismo, María Pau ya había mencionado qué tan sencillo era conseguir harina pan para las arepas. Esta harina pan es venezolana, aquí nosotros la podemos encontrar en México y es súper accesible comprarla. Nosotros no la consumimos porque no solemos hacer esos productos y pues no usamos esa marca como tal. En Venezuela hubo una escasez de productos alrededor de 2014 donde era imposible encontrar ese producto en cualquier supermercado, y los que podían hacerlo te revendían el producto de una manera increíble. Lo que buscaron hacer en las protestas era usar pancartas con la imagen de la harina pan, que es esta señora, que iban por las calles. Para Nicolás Maduro eso significó que era opresión y que te querías rebelar ante su poder. Entonces todos los policías estaban a cargo de oprimir al pueblo, incluso llegaron a matar. Y así ha sido en Venezuela. En 2022 podemos preguntarnos, ¿hay algún escape para ellos? Y pues sí lo hay. Si Nicolás Maduro decide poner en paz las cosas con Estados Unidos puede levantar ese bloqueo económico, permitir ingresos, porque pues sabemos que hay un conflicto ahorita entre Ucrania y Rusia. Rusia es un mayor exportador de petróleo. Si Venezuela logra como equiparar lo que está haciendo Rusia con esos productos, porque todos usamos el gas, Venezuela podría empezar a recibir ingresos económicos bastante grandes. Y ya acabamos.